Bienvenidos una vez más a su programa Al Bate, un espacio dedicado al béisbol y softball en el Ecuador, que llega a ustedes gracias a ProSiembra. Impulsamos tu producción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, www.facebook.com/albatetv. También no olviden suscribirse y darle like a todos nuestros programas, además de compartirlos en todas las redes sociales, en nuestro canal en YouTube Al Bate. Y si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario o quieren aparecer en nuestro programa, simplemente escríbanos a nuestro correo electrónico albatetv@gmail.com. Soy Francisco Rodríguez y de inmediato comienza Al Bate, la voz del béisbol y softball en el Ecuador. La semana pasada dejamos sobre la mesa un tema, y es justamente el tema de Alfredo Venegas y su trayectoria en el béisbol organizado. Pudimos conocer todo su nacimiento en el béisbol en Ecuador, en Guayaquil específicamente, y después lo que desarrolló en los Estados Unidos y Venezuela. Sigamos viendo cómo fue esa carrera de Alfredo Venegas. Fue un jugador que siempre mostró una diferencia entre los demás. Él tenía buena mecánica, tenía buena talla, tenía todas las cualidades para haber podido llegar a grandes ligas, sino que lamentablemente las lesiones no le permitieron a él llegar a grandes ligas, pero fue el pelotero que más lejos llegó. Bueno, Seattle vino acá, yo tenía una buena relación con Seattle, ya lo habían recomendado quienes eran los encargados oficiales de Seattle acá en Ecuador, y Alfredo tenía condiciones y potencial y era un prospecto para firmar sin lugar a dudas. La situación con Alfredo fue distinta porque era menor de edad y sus padres no estaban en el país, entonces el proceso y la logística para que pueda firmar legalmente fue increíble, no al punto de ser un calvario, pero sí para lo anecdótico, porque hubo que llamar a los padres en España, esperar que envíen un poder, que el poder llegue por el proceso que toma en el correo normal hasta que llegó acá el poder con una firma en la cual autorizaban a su tío, su tía que estaban acá a poder firmar como representantes de él en una firma, porque Major League Baseball es muy serio en esto. Y así fue, quedó para lo anecdótico con Alfredo y nunca olvidaré esa tarde que fue Emilio Carrasquel, al Yeyo Úraga, a buscar a Alfredo y a Daniel Yerobi, porque firmó a los dos con Seattle y fue muy importante para la historia de nuestro béisbol. Yo guardo una anécdota con él, cuando yo lo veía chiquito, que tenía 9 o 10 años, entre 9 y 10 años, yo le decía a él: tú tienes todas las cualidades para jugar profesional, te veo desde muy niño y yo sé que tú vas a jugar profesional. Nunca me equivoqué, él siempre se acuerda de eso, de lo que yo le dije, y ese es un bonito recuerdo que yo guardo de lo que fue Alfredo Venegas. Alfredo era una de las grandes opciones que teníamos para que al fin algún pelotero ecuatoriano llegue a lo más alto. Y iba en buen camino, pero desafortunadamente una lesión lo alejó, le cortó la carrera, pero él iba bien encaminado porque su velocidad estaba mejorando, su control era bueno, era estupendo, él tenía muchas condiciones físicas. Lo que me trae a la mente toda la carrera que ha surgido de Alfredo Venegas: trabajo duro, disciplinado, enfocado en lo que quería hacer y llegar. Lastimosamente por temas que es mismo del béisbol, tuvo varias lesiones y que lo alejó de la pelota. En ProSiembra, la misión es brindar bienes y servicios complementarios a nuestros clientes, siendo el soporte permanente para el crecimiento de su producción. Contamos con la mayor gama de insumos agrícolas y creamos soluciones innovadoras para obtener mayor eficacia en su finca. Para más información, ingresa a nuestra página web www.prosiembra.com. ProSiembra, impulsamos tu producción. En Sprint Trainer del 2009, cuando yo me sentía más confiado y capaz de las cosas que venían adelante para la liga, era porque en ese año los bullpenes que hacía, los hacía enfrente de todos los pitching coach de las ligas, enfrente de los hitting coach, enfrente del GM, y sí, o sea, en tu cabeza sabes que algo está pasando, algo bueno se viene, porque las cosas, los jefes de los equipos más grandes estaban pendientes.
Entonces, pero sí tenía unas molestias. No tenía la misma constancia de velocidad. Venía por como 4 o 5 millas por debajo. No la sentía en el cuerpo, no la sentía en el brazo, pero se notaba. Entonces me acuerdo que el gerente general del equipo se me acerca, que nunca en mi vida había hablado con él, se me acerca y me dice, Venegas, y yo volteo, me dice, y yo le digo, sí, ajá, me dice, ven, quiero hablar contigo. Los cuentos que dice la gente allá en Estados Unidos, que por lo menos cuando se te acerca el gerente general, tú te asustas porque tú crees que te van a cortar o te van a dar release. Entonces fue al contrario, o sea, él se me acercó a hablar conmigo de cómo me sentía, cómo estaba con mi familia, qué estaba pasando en mi casa, porque desafortunadamente en ese año, en mi mejor año, que fue en el 2008, había fallecido mi tío, que fue una de las personas importantes también en mi vida. Ellos sentían como que eso me había afectado en lo que era el proceso para el siguiente año. No te voy a mentir, o sea, a mí me afectó bastante la muerte de mi tío, pero sí llegué con otra actitud, con otra ensamble a la siguiente sprint training, que ellos se dieron cuenta, pero a pesar de todo me tenían fe, me dejaron hacer el equipo, aunque ya después en el equipo tuve esos problemas que no sentía en el brazo, no los sentía en el cuerpo, pero se veía, no me sentía cómodo, no me sentía 100% lo que yo había sido el año pasado, después de tanto logro que había tenido. Me acuerdo tanto que estaba yo lanzando en mi segundo inning contra el equipo creo que era Dodgers en la afiliación de esa ciudad. No recuerdo bien si era Lugnuts, pero estaba lanzándole al venezolano Jorvis Chávez a la outfield. Me acuerdo tanto que en mi primer inning de ese juego, saqué primer bateador ponche, segundo rolling a tercera y tercer bateador línea al pitcher, o sea un flycito muerto al pitcher, y salí del inning. Cuando regresé, que me enfrenté a Jorvis Chávez, me acuerdo tanto que tenía la cuenta en 2-2. 2-2. Sentía incómodo, sentía el brazo pesado. No lo sentía dolorido. Entonces el que se me la seña una recta afuera, lanzo la recta afuera y siento un sonidito como cuando tú agarras un pedazo de madera y lo partes. Pero no sentí el sonido y un templón, pero no un dolor tan grande. O sea, como una pequeña molestia. En mi cabeza yo dije, ha de ser que ese dolor que sentía en el codo se me acomodó o el músculo saltó, como otras veces suele pasar que el tendón salta del lugar y se acomoda. Pero no fue así. Fue que en 3-2 el catcher me pide lanzar un sinker. Lanzo el sinker, después de que solté la pelota, suena. Y siento claramente cuando se me duermen los dedos después de haber lanzado la pelota. Y el dolor era inexplicable. O sea, era un dolor que no sé cómo contar. Las personas que me preguntan qué me pasó, todavía no hay yo decirles cómo es el dolor. O sea, es un dolor grande pero no mortal. Es una sensación difícil de describir. De paso, ese lanzamiento que hice, con ese lanzamiento ponché al bateador. O sea, tú te imaginas la frustración que hubo en mi cabeza en ese momento de que, o sea, lanzo, me lesiono, pero lo poncho. Cuando reaccioné después del dolor, estaba yo agarrándome el codo detrás del tercera base. O sea, en qué momento yo llegué del montículo atrás del tercera base con el coach, el training, el manager y los jugadores alrededor. Que me acuerdo tanto, un segunda base dominicano que había ahí, él se me acercó antes del lanzamiento que se sufrió la ruptura del ligamento, se me acercó y me dice, ¿tú estás bien? Yo le digo, sí, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Me dice, porque escuché algo. O sea, lo que yo había escuchado, él lo había escuchado. Y en ese lanzamiento que me lesioné, lo que yo escuché, ese POC, lo escuchó el dogado. O sea, en el dogado escucharon cuando sonó POC. Jamás voy a olvidar esa sensación que tuve el día que me lesioné. Es una sensación donde todo se tiene abajo. Hayas hecho lo que hayas hecho de años anteriores, todo se cae. Es como cuando armas una casa sin vigas fuertes y por un mínimo huequito que tenga el techo te llenas de agua y todo empieza a desbaratarse. Entonces, lo mínimo que sentí en el brazo, sentí que todo me derrumbaba. Todo lo que había hecho en los años anteriores se venía abajo. Y para mala suerte, me hago la resonancia magnética y me acuerdo tanto que era el 11 de mayo. Yo cumplo años el 11 de mayo. Para el 11 de mayo, ya con la resonancia en la mano, voy y el doctor me dice, mira, hay que operarte. Porque te rompiste el ligamento, hay que hacerte una tomillón. El 11 de mayo. Y yo me quedé y yo dije, bueno, feliz cumpleaños, en mi cabeza, ¿no? Él, al menos a mí, me ocultó.
Yo me enteré cuando él ya estaba operado. Y entonces él me dijo que era por eso, que no quería que yo me sienta mal con mi salud y que él sabía que iba a salir adelante, pero eso a nosotros nos puso mal. Fue mucha tristeza porque el sueño de él se había quedado, o sea, no pensábamos que era para mayores cosas, no pensábamos que era una lesión que él podía salir con esa operación, la primera operación que le hicieron, pero después ya fue otra operación, después ya otra y ahora ya la otra que ya él ya no dice hasta aquí, basta. Entonces fue una noticia muy penosa para nosotros, para toda la familia, no tanto por nosotros, sino por lo que él iba a sentir. Es frustrante para cada pelotero, para cada un jugador que se lesione, porque si estás en un buen nivel en ese tiempo, imaginar que te lesionas y no puedes seguir y estando bien, es un poquito frustrante, pero básicamente eso es lo que le hablaba, que sea fuerte, que siga paso a paso, día a día su trabajo, su rehabilitación, que de eso iba a valer que volviera, ¿no? Que volviera a lanzar y a hacer un buen trabajo y estar jugando, lo cual sí le sirvió y pienso que en el último año lo hizo bien, se recuperó, estuvo ahí lanzando bullpen y cosas. En baseballysoftball.com contamos con una excelente plataforma que les permite a las ligas de béisbol y softball disponer en línea de las estadísticas y los numeritos de cada uno de sus torneos. ¿Quieres más información? Escríbenos a baseballysoftball.com@gmail.com y te contaremos lo fácil que es afiliarte a nosotros. baseballysoftball.com, tus numeritos en línea. Al segundo bullpen de mi primera operación, después de haber pasado casi 11 meses, sentía incómodo el brazo, sentía una molestia y lanzando, en el tercer picheo de mi segundo bullpen, volvió recuerdo ese sonidito, ¡poc! Y dije otra vez, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y efectivamente, a mala suerte, fue ruptura de ligamento por segunda vez. Que para la mala suerte voy al doctor y el día que me dan los resultados de la resonancia magnética era el 11 de mayo. O sea, yo volví a caer la fecha de mi cumpleaños y decía, bueno, pues feliz cumpleaños otra vez. O sea, después de ese largo proceso otra vez de 12 meses de recuperación, tenía un problema al octavo mes, tenía un problema que no podía soltar la bola a más de 95 pies. No sabíamos qué pasaba. Volvimos a hacer una resonancia magnética y no, todo estaba bien. Duramos como un mes haciendo exámenes y cosas para descubrir qué pasaba en el brazo que no podía. O sea, sentía un dolor sumamente desagradable comparado al que tuve la primera vez que me lesioné. Entré al quirófano otra vez. A mala suerte me abrieron y me cortaron los nervios. Parece que los scar tissues, unos callos que se crean por la operación pasada, habían estado entre el ligamento y el nervio, ¿no? Entonces eso aplastaba el ligamento causando un dolor, una irritación, molestaba bastante, no podía lavarme los dientes, no podía lavarme la cara, cualquier cosa que hiciera hacia mi cuerpo, no podía hacerlo. Cualquier cosa empujando, todo estaba bien, pero hacia mi cuerpo no, me molestaba, era un dolor desagradable. Tercera operación, tercer año. Ya iban 3 años fuera. Ese fue el 2011. O sea, ya iban 3 años de operaciones, más 3 años fuera de béisbol, más lo que venía para la recuperación. Para el 2011 era mi último año con Seattle. Y tenía que buscar cómo me ofrecieran un contrato nuevo, un año más. Entonces ya recuperándome poco a poco el proceso de recuperación de tiro era excelente, me sentía bien, me sentía saludable, fuerte, y cambian de gerente general y hablando con él, conversando con él, se presentó, mira, yo soy esto y yo te conozco, sé que eres Venegas, ajá. Me ofrece un año más,
firmo el contrato y yo dije, bueno, tengo un año más, ya me voy a recuperar y voy a empezar a jugar y después de ese año seguimos para adelante. A medio año o a medio proceso de recuperación sentía molestias y no sabía qué hacer. No me estaba frustrando, pero estaba cerrando poco a poco la brecha del pensamiento que tú tienes de regresar saludable. Primero empecé diciéndome, bueno, lo primero que tengo que tener en la mente es estar saludable, tener tu brazo bien, de que puedas hacer cualquier cosa en la vida más adelante. Entonces Chris me comenta que está bien, pues que me voy para Venezuela. Y ya en Venezuela, hablando con Emilio, me dice que si no me siento cómodo, que deje la pelota, pues y así fue. Me llegó la carta de agente libre, que fuera del béisbol profesional. Después de ese tiempo me sentí cómodo con el brazo entrenando por mi parte. O sea, me sentí cómodo y mi abogado en ese entonces, Alfred Sloan, me ofreció un contrato con un equipo independiente de Indiana. Entonces, Evansville, de Otters, y me fui a jugar liga independiente con ellos. A la semana de empezar la liga, escucho el sonidito que había tenido épocas pasadas. Fui al doctor y me acuerdo que el doctor de ahí de Evansville me dice, pero es que tú tienes 2 tomillón. Ajá. Me dice, es que una tercera no se puede. Y yo le digo, ¿tercera de qué? Me dice, sí, es que se volvió a romper tu ligamento. Decidí no operarme porque el doctor de paso me dice que, bueno, es difícil. Porque si me pone el ejemplo de hacerle hueco a una madera con el taladro las mismas veces en el mismo lugar, queda frágil la madera, así mismo va a quedar tu hueso. Me dice, yo te doy el porcentaje de que tú regresas a mover tu brazo con tu total normalidad, el 12%. Entonces ese 12 lo tengo grabado en la cabeza y yo dije, yo no me voy a operar. No me voy a operar. Me voy a mi casa. Buenos numeritos dejó Alfredo Venegas en el béisbol organizado en los Estados Unidos. Incluso fue considerado prospecto latino en una semana en ESPN, este reconocido canal deportivo. Sin embargo, la duda que nos queda es si aquí en su país, en Ecuador, o al menos en Guayaquil, fue reconocido también este pelotero ecuatoriano, si en los medios de comunicación salió reseñada parte de esta trayectoria. Conversamos con varios periodistas deportivos que trabajaban, evidentemente, y que siguen trabajando en ese medio en estos momentos, además de personas relacionadas con este caso. Veamos lo que nos dijeron. En deportes, ecuatorianos se destacan en el béisbol profesional de Venezuela. Los detalles de inmediato en el noticiero. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Iniciamos con una muy buena noticia para el deporte ecuatoriano y presten muchísima atención porque por primera vez en la historia un jugador de béisbol del Ecuador es llamado por el equipo grande al cual pertenece a las grandes ligas en Estados Unidos. Hablamos de Alfredo Venegas, que fue llamado a reportarse por el equipo de los Marineros de Seattle en el próximo mes de marzo en Peoria, cerca de Phoenix, en el estado de Arizona, donde tienen que reportarse todos los jugadores de la organización. Después de 3 años jugando en Venezuela, el equipo hace el llamado y estará en el campo de Grandes Ligas el próximo mes de febrero. Es el primero que lo llaman para los Estados Unidos. Aquí hablan sus entrenadores. Creo que hay muchos deportistas que se sienten como desplazados. ¿A qué me refiero? O sea, yo tengo mucha gratitud con Diego Arcos, con Javier Salazar, que son personas que siempre estuvieron, Fran Maridueña, siempre estuvieron pendientes de lo que es el béisbol. Pero siempre me ha gustado pensar que hay más allá de lo que es fútbol. Porque aquí todo es fútbol. Entonces siempre me hubiese gustado que sea diferente, que vean el béisbol como un deporte más fuerte. Había una información consistente y decente de lo que hacía. Pero básicamente nos esforzábamos nosotros para conseguirla. Y cuando traíamos entrevistas o Alfredo nos enviaba fotos o Alfredo Molina, que era coach con los Marineros allá, nos enviaba, siempre las publicaban, ¿no? Pero sí hubo una difusión muy decente cuando Alfredo estuvo allá. No tal vez como hubiéramos querido nosotros, los que nos gusta la pelota, de ver todos los días algo en el diario, pero cuando fuimos a Venezuela yo tuve la posibilidad de emitir aquí un especial de media hora de cómo era la temporada en Venezuela. En TC Televisión sacamos muchos reportajes de ellos. Javier Salazar también viajó para allá y envió mucho material de ellos.
fueron muy pocos los que hicieron eco de esta información. Yo me acuerdo que CRE, donde trabaja el profesor Fran Maridueña y también conocedor de este deporte, publicó la foto de Alfredo Venegas junto conmigo y que Alfredo lo pasaban a Estados Unidos. Ellos difundieron la información de que Alfredo Venegas daba un salto importante en el béisbol profesional. De ahí otro medio radial podría haber sido Superca 800, que también estuvo al tanto de la información porque les daba a conocer de lo que acontecía. Y nosotros teníamos un programa en Cable Deportes, un canal desaparecido que se llamaba Extra Inning. Ahí también nosotros difundimos la información de Alfredo Venegas, que daba el gran salto hacia los Estados Unidos. Como tú comprenderás, Francisco, estamos en un país futbolizado y el fútbol acapara todas las atenciones aquí en nuestro país, y entonces fue muy poca la difusión. Y lo poco que nosotros conocíamos de Alfredo Venegas, tratábamos de difundirlo a través de los espacios de TC Televisión, Cable Deportes a través de Extra Inning, o si no en CRE Radio a través del profesor Fran Maridueña. Aquí no hay apoyo para el béisbol. No, aquí en Ecuador no. Eso es un karma que tenemos nosotros aquí en nuestro país, que muy poco espacio se le dedica al resto de las disciplinas deportivas. Aunque todos los que estamos en el deporte amateur y el deporte de la pelota chica sí estábamos muy bien enterados, pero ese es el déficit que tenemos nosotros en comunicación social deportiva. Alfredo es un pelotero bravo, Alfredo es un pelotero que no tiene miedo, que guapea, que te va a encarar, que por más de que muchas veces le decían que tenía algo en la mecánica que tenía que cambiar, él no lo quería cambiar y seguía así, ¿no? Ya cuando llegó acá recién operado, algunos picheos yo creo que Alfredo ya no los quería usar por miedo, pero sabe jugar, sabe cómo es este deporte, sabe cómo comportarse, sabe cómo preparar peloteros, y yo creo sin lugar a dudas que es uno de los deportistas destacados de la historia del Ecuador. Pero a mí me llamó eso mucho la atención, de ver cómo se convirtió en un profesional 100% y con ese deseo de querer seguir ayudando, pero sabiendo al mismo tiempo que tiene ese clavito de que me lesioné, que hubiera pasado. Siempre fue un jugador que quería este deporte, que quería algo de este deporte y ser algo importante de este deporte. Y vaya que lo logró, porque llegó a ser el ecuatoriano que más lejos estuvo en el béisbol profesional. Una gran opción para que el béisbol ecuatoriano haga presencia en las grandes ligas, que se perdió por una desafortunada lesión. Eso nosotros nos sentimos tan orgullosos de que es el primer ecuatoriano que pudo salir a las grandes ligas a estar. Definitivamente esta lesión fue lo que cortó el sueño de Alfredo Venegas como pelotero ecuatoriano en el béisbol organizado en los Estados Unidos. También, quizás una de las cosas que pudo ser importante en su carrera fue el poco reconocimiento que se le dio en su país. Y quizás sigue siendo este factor uno de los más importantes, por los cuales no hay ningún ecuatoriano en las grandes ligas en este momento. Sigue siendo una tarea pendiente para este país llevar a las grandes ligas a un beisbolista nacido en estas tierras. Más adelante seguiremos analizando con otras historias si esto termina siendo realmente así. Con esto cerramos esta edición de su programa Al Bate, esperando que todos ustedes hayan podido disfrutar de estos 2 capítulos de Al Bate con Alfredo Venegas. Recordándoles que nos pueden seguir en Facebook, en nuestro canal en YouTube, y escribirnos también a través de nuestro correo electrónico albatetv@gmail.com. Agradecemos también a la gente de ProSiembra, impulsando la producción de todas las fincas acá en Ecuador, la colaboración con nuestro programa Al Bate y por creer en nosotros. Soy Francisco Rodríguez y estén muy pendientes cuando les toque su turno al bate. ¿Queda en Alfredo Venegas algún sueño por cumplir en el béisbol? Sí, mi sueño por cumplir en el béisbol es ser campeón del equipo nacional.